Muy buenas noches. Alteramos esta noche nuestro habitual formato de los viernes ante el histórico hecho ocurrido esta madrugada, cuando se anunció que el presidente Santos había sido galardonado con el Premio Nobel de Paz. ¿Desde cuándo el presidente Santos comenzó a pensar en que debería dedicar su vida a la búsqueda de la paz en Colombia? Yo comencé a pensar en la paz hace mucho tiempo, cuando ejercía el periodismo, Yamid, cuando me acuerdo que si no habían 10 o 15 muertos, las noticias no iban en primera página. Y yo me preguntaba, nos hemos vuelto insensibles, tantos años de guerra. Este país tiene que encontrar una solución. Desde ese entonces, hace más de 25 años, que comencé a pensar en la necesidad de la paz. Pero habían unas condiciones que eran necesarias para un proceso exitoso. Eran básicamente tres, que fui descubriendo en la medida en que fui estudiando los diferentes procesos aquí en Colombia y en el resto del mundo. Primera condición, que la llamada correlación de fuerzas militares estuviera a favor del Estado, para poder negociar desde una posición de fuerza. Segundo, que los comandantes de la guerrilla sintieran ellos personalmente que era mejor negocio negociar la paz que continuar en la guerra. Y tercero, una condición necesaria en cualquier solución de un conflicto armado, en cualquier guerra irregular en el mundo, que la región apoyara el proceso. Esas tres condiciones las fuimos creando poco a poco y cuando estuvieron presentes iniciamos el proceso. Esta declaración la hizo el presidente Santos el pasado 26 de septiembre en Cartagena. Hay un hombre, Frank Perr, que ha acompañado al presidente en esta lucha por la paz en Colombia desde el día siguiente a su elección como presidente de la República, en el año 2010. Perr era en ese momento alto comisionado de paz del expresidente Álvaro Uribe. Y el presidente Santos le pidió, al día siguiente de ser el elegido, que lo continuara acompañando en este proceso de paz para finalizarlo exitosamente en este diálogo con las FARC y posiblemente en ese momento con el ELN. En ese momento, el doctor Perr pasó de ser comisionado de paz del presidente Uribe a ser el motor de la paz del presidente Santos. Es nuestro invitado esta noche. Las vueltas que da la vida, doctor Perr. Buenas noches, Yamid. Muchas gracias por esa introducción tan generosa. Yo creo que este es el trabajo de muchas personas durante mucho tiempo. Como dicen, todos estamos parados sobre los hombros de otros. Y hay muchos expresidentes de la República, comisionados de paz, líderes de movimientos y organizaciones sociales, empresarios y ciudadanos del común que han apostado a la paz de Colombia durante décadas. Como dijo el presidente en el video, se dieron las condiciones para poder comenzar un proceso de paz que culminara exitosamente con las FARC y por eso decidimos en el 2010 que ese era el camino. Para usted, doctora Perr, ¿qué significa que el presidente Santos haya sido galardonado hoy con el Premio Nobel de Paz? En primer lugar, un reconocimiento al presidente. A mí me consta personalmente que él hubiera podido tomar un camino mucho más fácil. A mí me consta porque nosotros como asesores estamos en la obligación de presentar todas las opciones. Y recuerdo especialmente una conversación en el 2011 que se repitió en el año 2012, antes de tener la agenda secreta, en la que yo le pregunté, presidente, ¿qué pasa si antes de comenzar las negociaciones públicas tenemos otra ofensiva para fortalecer nuestra posición? ¿Usted está seguro que quiere hacer eso? Yo creo que es posible que esto se cruce con su reelección en el 2014 y se pongan en riesgo ambas cosas. ¿Por qué no considera
esta decisión pensando que usted tiene que escoger entre su reelección y hacer la paz. Y sin titubear un momento, me dijo, yo escojo la paz. Y yo escojo la paz porque, Frank, uno llega a estos cargos una vez en la vida y cuando llega a estos cargos tiene que hacer lo que le dictan sus convicciones morales. Es mi deber. Y así, después de eso, hubo muchos obstáculos que él, por su persistencia, pudo superar. Pero también es un reconocimiento a las víctimas del conflicto en Colombia, a todos los ciudadanos colombianos que hemos sufrido de otra manera el conflicto. Creo que el mensaje que el mundo nos está pasando es el siguiente. El mundo le habló a Colombia y a través del comité del Premio Nobel le está diciendo que en el siglo XXI y en este momento de nuestra historia no hay cabida para tener un conflicto armado interno y que tenemos que superarlo. Pero a ver, doctor Perry, la no advertencia, sino el comentario que usted le hizo al presidente Santos sobre si debía escoger entre la paz y la reelección, es que en ese momento la paz no era popular. No, cuando nosotros estábamos en el 2010 y 2011 Sí. construyendo esto con otras personas, Enrique Santos, Sergio Jaramillo, nosotros siempre tenemos la obligación de presentar opciones. Y mirando un poco hacia adelante, yo le presenté una alternativa acerca de cuándo era el mejor momento de hacerlo y qué riesgos estábamos corriendo. Siempre con la convicción de que este era el camino, simplemente haciendo la observación de cuándo era mejor hacerlo. Y él siempre fue firme en decir, este es el camino, el momento es ahora, voy a superar todos los obstáculos. Y esa convicción fue el hilo conductor de este proceso que tuvo muchísimas dificultades. Ahora, doctor Perry, ¿cuál fue para usted el momento más crítico que sufrió o que superó el proceso de paz inmediatamente después de comerciales? ¿Cuál fue ese momento? Es importante distinguir entre la fase secreta y la fase pública. Sí. Las fases secretas son muy distintas a las fases públicas, porque en la fase secreta uno está en medio de la confrontación. Nadie sabe que las delegaciones se están reuniendo. Estamos tratando de resolver un conflicto que es real y que sucede en el territorio colombiano mientras tenemos las conversaciones. En ese momento hubo un punto determinante que generó una crisis y fue la exigencia del gobierno de incluir el punto de dejación de las armas. Las FARC se negaban a incluir el tema de las armas o a conversar sobre las armas. Y ahí tuvimos una crisis que puso en riesgo el proceso de una manera seria. Y eso en un momento en que hay poco tiempo en las conversaciones, hay mucha desconfianza, tal vez algo respeto, pero también son conversaciones tensas y agresivas, generan unas enormes tensiones. Afortunadamente eso lo superamos y ese punto quedó en la agenda. En la fase pública yo diría que el punto de justicia es el punto que presenta mayores dilemas, dilemas morales, dilemas políticos y dilemas prácticos. Y ahí, cuando estamos hablando del tema de restricciones de libertad de movimiento o de penas de cárcel de 5 a 8 años o de 15 y 20, como quedaron en el acuerdo, nosotros como equipo, y estoy seguro que las FARC también, tuvieron unos momentos en los que pensamos que de pronto no íbamos a poder lograrlo. Para la gente que fue la mitad del país, victoriosa además, doctor Perry, que votó por el no, usted, por lo que ha visto hoy, ¿qué supuso para esa gente, para la que votó no? Y a mí, El Nobel de Paz, quiero decir. sí, a mí me parece que es importante validar todas las perspectivas y las opiniones, pero especialmente las de quienes están en contra del acuerdo o tienen sus observaciones sobre él. Son las mismas preguntas que nosotros nos hicimos como negociadores. ¿Cuál es la diferencia? Que tuvimos 4 años para resolverlas una a una y nosotros quedamos tranquilos y creemos que el acuerdo genera unas garantías para todos. Yo creo que el premio Nobel que le otorgan hoy al presidente es un mensaje del mundo para Colombia y nos están diciendo hay que cerrar ese capítulo, ustedes tienen que dejar de matarse. Yo creo que la gran oportunidad es quitar el conflicto armado interno del centro de discusión del país, para que nosotros como sociedad tengamos la oportunidad de mirarnos al espejo y reconocer
que hay problemas muy graves y muy profundos que no hemos resuelto porque hemos estado distraídos en el conflicto armado interno. Esta es la oportunidad de unirnos entre todo en medio de las diferencias para que tengamos un buen sistema de justicia, para modernizar la economía y para recuperar la legitimidad y la eficacia de lo público en Colombia. Esos tres temas le interesan a todos los ciudadanos. Esa es la tarea que viene por delante. Esa es la oportunidad que tenemos si logramos un acuerdo con las FARC. Es que además, doctor Per, el vocero del Comité del Nobel dijo hoy, cuando se le preguntó sobre por qué el premio Nobel, cuando todavía no hay paz, respondió claramente: lo que se premia son los esfuerzos de Juan Manuel Santos por la paz. Y además es un estímulo o un impulso para que ese esfuerzo continúe. Claro, porque a partir del domingo pasado tenemos una etapa que no prevíamos y es una etapa de montaña. Y tenemos que escalarla todos juntos como colombianos, recogiendo las inquietudes, pero trabajando en un tiempo prudencial, porque esto requiere celeridad. Y entendiendo que hay unos acuerdos que hay que aprovechar y que los ajustes tendrán que hacerse considerando a la contraparte que son las FARC y que habrá algunos ajustes que no son posibles, mientras que otros sí serán posibles. A ver, doctor Per, tanto usted como los demás miembros de la comisión del gobierno que negocia con la comisión del Centro Democrático han dicho reiteradamente que el acuerdo debe acelerarse y debe ser rápido. ¿Es que usted ha visto dentro del Centro Democrático intenciones de dilatar? Decimos que tiene que ser rápido y que tiene que hacerse con celeridad por las condiciones que tienen los miembros de las FARC hoy en los territorios. Estaban moviéndose hacia las zonas de concentración. Sí. Entonces están en una situación de precariedad y eso puede tener, como lo señaló el ministro de Defensa, riesgos para la seguridad de los ciudadanos en esas zonas. Entonces eso hay que protegerlo. También la canciller fue clara en que las Naciones Unidas le dijeron que en este momento, como el plebiscito se cayó, no hay un mandato. Entonces hay una situación real que tenemos que resolver. Yo confío en que los miembros de los comités del no, incluyendo el Centro Democrático, son personas serias que van a trabajar con diligencia para que podamos identificar los temas que nos han dividido y encontrar los temas que nos pueden unir para tener un acuerdo que nos represente a todos. Y ya estamos trabajando. Este fin de semana tenemos reuniones, mañana hay reuniones de trabajo con los diferentes comités y tenemos una reunión el jueves próximo. Pero el tiempo dirá si esa disposición y esa seriedad nos llevan a tener un acuerdo o no y de qué manera. Pero, ¿por qué razón, doctor Pérez, están pidiendo ustedes, los de la Comisión del Gobierno, celeridad y seriedad? ¿Por qué? ¿No ven de parte del Centro Democrático ni lo uno ni lo otro? No, nosotros, porque esos son requisitos que tenemos que cumplir todos los que estamos en esta tarea. Y yo creo que si hay un mensaje que los colombianos nos han pasado a todos los que estamos en eso, es que esto tiene que hacerse bajo unas condiciones. Esto tiene que hacerse hablando con la verdad, siendo generosos, siendo realistas, pero sobre todo pensando en los ciudadanos y pensando en las víctimas. Yo creo que también el mensaje del Comité Nobel es que este es el momento de que, por difícil que sea, tenemos que tener absolutamente claro que la paz tiene que estar por encima de las consideraciones políticas de corto plazo. Y ese es el gran reto, por las fechas en las que estamos. Cuando usted dice, como acaba de hacerlo, hablar con la verdad, ¿se está refiriendo tácitamente al doctor Vélez Uribe? Me estoy refiriendo explícitamente a cualquier campaña, a cualquier mensaje que ha sido tergiversado o fabricado para tratar de inducir a los colombianos a tener una opinión. Yo creo que la tarea de todos nosotros es compartir el contenido de los acuerdos tal y como son, para que la gente libremente tome su posición. Yo creo que aquí es el momento de hacer un borrón y cuenta nueva y entrar a tener unos debates de una forma muy distinta a como hemos conducido los debates en los últimos 6 años. Yo creo que no solamente el producto final de este proceso entre quienes dicen representar o quienes representan a los que votaron por el no y quienes hemos hecho parte del equipo negociador es importante, sino el cómo conducimos estas conversaciones es fundamental, porque el país nos está mirando. Es tan importante llegar a un acuerdo como tener unas conversaciones respetuosas y constructivas.
Si nosotros hacemos esto de esta manera, el país va a quitar esa profunda división que tiene y que no hace sentido, porque cuando uno está trabajando en la paz, no tiene sentido graduar a nadie enemigo, incumplir con la verdad, ni ser agresivo. Yo creo que el reto que nosotros tenemos es ser consecuentes con eso y tramitar las diferencias de manera respetuosa y constructiva. Tenemos que dar ejemplo, es el momento de estar a la altura y dar ejemplo. ¿Y usted qué piensa, doctor Per, de lo que dijo o reveló o confesó el doctor Vélez Uribe en un reportaje sobre lo que él mismo hizo durante la campaña? Me parece lamentable, me parece que es un ejemplo de cómo no se debe hacer política en Colombia. Yo creo que es algo que los ciudadanos rechazamos. Afortunadamente se supo, afortunadamente renunció, pero es un capítulo que tenemos que superar. Yo creo, Yamir, que la gran oportunidad de cerrar un acuerdo de paz con las FARC es precisamente que los ciudadanos participemos más de lo público para cambiar las prácticas políticas y para hacer una renovación en la política colombiana que permita que las personas, todas las que hacen parte de las instituciones públicas, representen a la mayoría de los ciudadanos. Ese es el tipo de cosas que los colombianos no solamente no queremos ver, sino no aceptamos. Por eso digo, todos los que hacemos parte de estos equipos de trabajo tenemos que dar ejemplo. El señor expresidente Uribe, doctor Per, hoy, en su primera reacción frente al galardón Nobel que ganó el presidente Santos, en un Twitter comentó que lo felicitaba por el Nobel, pero que ojalá aprovechara la circunstancia para revisar su dañino proceso de paz. Yo creo que nosotros vamos a tener la oportunidad de compartir realmente cómo son los acuerdos a fondo y de aclarar muchas dudas que hay, pero también es entendible que haya personas que estén en desacuerdo con una salida política al conflicto. Además, es legítimo. Lo que sí es importante aclarar es que aquí trabajamos con buena intención, con la intención de que no haya más muertos, más víctimas, más secuestros, más extorsiones. Y creo que esa es la intención que tenemos que tener todos. No importa qué tan de acuerdo estamos con el texto de lo que se convino con las FARC o no. Yo invitaría al expresidente Uribe a que miremos más allá, a que seamos más generosos, a que estemos a la altura del reconocimiento que se le ha hecho al presidente Santos y a todos los colombianos, porque un Nobel de Paz implica compromiso, implica generosidad, implica ir más allá de las conveniencias de corto plazo. Esa es la gran tarea que tenemos todos. Usted fue comisionado de paz del expresidente Uribe. ¿Usted cree, como él hoy, que el proceso es dañino? Para nada. Por eso digo que nosotros hemos trabajado con buena intención y que esa intención es la que tenemos que tener todos. Yo tengo un profundo agradecimiento con el presidente Uribe porque en los 4 años que trabajé con él siempre me apoyó en una tarea que creemos que quedó muy bien hecha. Y él también fue generoso en su gobierno al hacer unos intentos para que hiciéramos la paz con las FARC, sabiendo que únicamente estaba sembrando la semilla porque no teníamos tiempo de acabar. Bueno, esa semilla germinó, esa semilla es el acuerdo que tenemos. Eso no lo obliga a él a estar totalmente de acuerdo con el contenido de los textos, pero esa generosidad que él tuvo en el 2009 y en el 2010 es la misma generosidad que tenemos que tener todos hoy. ¿Con quién? Con los colombianos y con las víctimas y con las personas que están en medio del conflicto. Porque lo que vimos el domingo es que el 63% de los colombianos no votaron. ¿Qué es lo que está pasando, Yamit? Hay indiferencia, hay indolencia, pero también es importante reconocer que hay miedo y que hay rabia. Yo quiero hacer una invitación para que reflexionemos si el miedo y la rabia son los sentimientos que debemos mantener. No, no son. El miedo y la rabia lo mantienen a uno anclado al pasado. Un país que toma decisiones basado en el miedo y la rabia es un país que no tiene futuro. Tenemos que movernos hacia la esperanza, hacia el compromiso y hacia la compasión, que no significa justificar lo que otros hacen, simplemente entender para resolver. El daño, doctor Per, que le hicieron las FARC a Colombia
no tiene nombre. 220.000 muertos, 6 millones de desplazados. Eso duele. El país no tiene capacidad de perdón. Nada de lo que hicieron las FARC es justificable. Ningún asesinato, ningún secuestro, ninguna violación de menores, reclutamiento infantil, nada. Aquí no se trata de justificar a las FARC. Este acuerdo no es para las FARC, este acuerdo no es para justificar la violencia. Pero quedarnos anclados en eso, lo único que llega es a que siga habiendo más víctimas. Y yo creo que tenemos un compromiso y una posibilidad de evitar eso, con unas reglas de juego que no son perfectas, pero que nos sirven para cerrar un capítulo, aprender, reflexionar y arrancar otro capítulo. Estamos en el siglo XXI. Es el momento de pasar la página, restituir los derechos de las víctimas y modernizar el país y sanar internamente, individual y colectivamente, ese dolor y esa rabia para realmente poder disfrutar nuestro país y tener una vida tranquila. Sanar quiere decir perdonar. No necesariamente. El perdón es una opción personal. El gobierno no puede decretar el perdón, pero el gobierno sí tiene que generar las condiciones para que la sociedad se reconcilie. Y la reconciliación no implica que seamos amigos, que pensemos igual, que renunciemos a nuestras posiciones ni a nuestros intereses. La reconciliación significa solamente una cosa, que seamos capaces de hacer un pacto social para resolver las diferencias con respeto, sin violencia y de manera constructiva. Eso le conviene a todo el mundo, eso nos conviene a todos. Pero pregunta final, doctor Per, en su opinión, ¿qué va a pasar? Yo creo que nosotros vamos a encontrar la manera de trabajar ¿Nosotros juntos. quiénes? Todos. Uy. Esto no es un tema de los políticos, no es un tema de unas comisiones, es un tema de todos los ciudadanos colombianos. ¿Y cómo lo utilizamos? En las comisiones de trabajo vamos a encontrar la manera de identificar exactamente qué es lo que nos distancia y cómo resolverlo. Vamos a encontrar una manera de acordar eso con las FARC, pero sobre todo, los ciudadanos colombianos van a encontrar la manera de pronunciarse a lo largo de este proceso para decir qué es lo que quieren y qué los representa. Y lo más importante, Yamit, desde ya, dejemos los odios, dejemos los insultos. No tiene sentido que estemos peleados con nuestras familias y con nuestros amigos por el tema de la paz. Es una enorme contradicción. Nada político vale la pena para distanciarnos de las personas que más queremos y con quienes compartimos nuestra vida. Y entonces, doctor Per, ¿qué mecanismo va a utilizar el gobierno para conocer si la opinión de la gente ahora sí es partidaria del acuerdo? Vamos a ver cómo se desarrollan las conversaciones. Yo confío en que lleguemos a un acuerdo y hay pues varias opciones. Eso ya es mecánica jurídica. Por ejemplo, puede ser plebiscito. Volver a otro. O puede ser otra salida jurídica. Otra. Pero eso es mecánica. Pero es posible otro plebiscito, sí. Pues eso será una decisión del presidente de la República, Sí. Pero aquí estamos en una etapa en que estamos buscando consensos. Y por eso es importante no adelantarnos sobre estos temas. Yo creo que somos capaces de encontrar una solución que nos represente a todos, porque ¿sabe qué sería una enorme contradicción? Que quienes nunca hicimos parte de un grupo ilegal, nunca hicimos daño, nunca tomamos un arma, estamos profundamente divididos entre nosotros, Sí. o estábamos. Eso es lo que hay que superar. Ese es el mensaje del Premio Nobel. No es dejar de pensar lo que pensamos, es resolver las diferencias constructivamente en función de los ciudadanos. A ver, doctor Per, la pregunta para nuestros televidentes, y comienzo por usted. ¿Es usted partidario de un nuevo plebiscito cuando ya haya un acuerdo sobre lo que se debe hacer? Yo soy partidario de que miremos el resultado del trabajo y a partir de ahí definamos cuál es el mejor mecanismo que representa a todos los colombianos. Pregunta para los televidentes. ¿Son ustedes partidarios de un nuevo plebiscito cuando las cosas ya estén más claras? ¿Está bien? Está bien. El resultado del sondeo saldrá al final de la emisión. Viene la parte final de nuestro encuentro. Nobel de Paz. Grandeza y generosidad, Negociaciones. complejas y posibles.
futuro, promisorio, modernizador, acuerdo, necesario, FARC, cambio, Colombia, futuro, FARC cambio, cambio de la violencia a la política, Frank Per, ciudadano colombiano, Santos, ciudadano del mundo desde hoy, Uribe. colombiano importante en el consenso para lograr la paz. Doctor Per, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Yamil. A ustedes, mil gracias por habernos acompañado y los invitamos ahora a continuar con la emisión central del Noticiero CB.